Egunon, muy buenos días, ongi etorri Gasteizko hiri merkataritzari buruzko 15. foroa, Urban Commerce. Aurtengo edizioaren lema birkonexioa hiri merkataritza COVID-aren ondoren. Eskerrik asko antolatzaileari, Gasteizko udalari eta ekonomia, sustapenaren, enpleguaren, merkataritzaren eta turismoaren sailari ere. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta jornada, a la jornada número 15 del Urban Commerce, gracias al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo y al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco. Langa zabaltzen dugu, levantamos la persiana de nuestro particular negocio, adelantando un poco, me parece, el horario comercial. Son casi las 9:05 de la mañana, pasan unos minutos solo de las 9, pero estamos listos tras lo que decimos, esa oscura noche de la pandemia para acogeros a todos y a todas. Vamos a colocar, a ver si lo hacemos bien. Tenemos la tienda abierta. Porque quien se desplaza ahora a una tienda después del confinamiento y del auge de las compras online disparadas por la COVID, tiene que ser, como no, muy bien acogido. Tiene que querer quedarse, gustora izan behar da dendan. Os invitamos a sentiros como en ese comercio en el que el buen trato de quien está al lado del mostrador casi te hace sentirte, seguro que eso ha ocurrido, casi te hace sentirte obligado a comprar algo, yo digo a veces, aunque la prenda no sea ni de tu talla. ¿A que sí? Bueno, hor bertan ospatu nahi dugu en este espacio donde queremos celebrar, porque esa es la definición, celebrar que estamos ante la edición número 15 de este Urban Commerce, el 15, la niña bonita, que regresa tras la suspensión de 2020. Un foro número 15 que en esta ocasión titulamos Birkonexioa hiri merkataritza COVID-aren ondoren, reconexión, el comercio urbano tras el COVID. Y para muchos, quizá el más importante de la historia de este Urban Commerce, tras la tormenta perfecta que nos han pintado la COVID, la crisis y el comercio digital. Una jornada en la que vamos a hablar de futuro, pero también de presente, en el que tenemos que gestionar con esperanza, pero sobre todo con herramientas que permitan al comercio de proximidad, en especial a ese de menor dimensión, ese comercio que tenemos todos al lado del portal de nuestra casa o en nuestro entorno. Y el objetivo, ganar competitividad dando respuesta a las nuevas demandas. Y todo esto con la crisis de los barcos encima. Esos barcos de contenedores que amenazan con dejar en tierra miles de productos, incluso los de Olentzero o los de los Reyes Magos. Hoy mismo es noticia que no llegan los ordenadores para los escolares vascos. Hoy es portada de alguno de nuestros periódicos. Yo les confieso que la primera vez que oí hablar de esos semiconductores en relación con las empresas vitorianas, con Michelin, con Mercedes-Benz, pensé que eran algunos conductores que no tenían todos sus papeles en regla o algo así, porque vaya, después de esa primera noticia, cómo hemos aprendido que esos chips son imprescindibles y que no llegan, que no están llegando cuando deberían. Así que gracias otra vez a los organizadores, al Ayuntamiento de Vitoria, al Gobierno vasco, egunon, a la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, a Maider Echavarría, al Sailburu, al consejero de Turismo, a Javier Hurtado. Bienvenidos también los que se han sumado a esta jornada, además desde el País Vasco, desde Navarra, desde Madrid, desde Canarias, La Rioja, Asturias, Cantabria, Andalucía, Cataluña, Valencia, Castilla y León. También tenemos alumnos y profesores de IBIDE, de la universidad, y etcétera, etcétera. Así que a todos, ongi etorri, bienvenidos, porque esto promete. Venga ese aplauso, venga ese aplauso. Eta ona hemen giro apur bat berotzeko hasiko gara aurkezpen hau Hortzi Acostarekin. Si hubiera impreso el currículum que aparece en el historial de Hortzi Acosta, acabo con el ya depauperado bosque del Amazonas. Si él no lo ha engordado como el que busca un empleo,
Ha hecho circo, ha hecho cine, teatro, televisión, publicidad, deporte y tiene una ristra de premios, una larga longaniza dorada. Incluso si prescindiera de cualquiera de esas disciplinas, seguiría siendo un personaje más que interesante. Este Ortzi, que ya a los 8 años se pasaba tardes enteras en el gimnasio del Estadio Gasteiztarra dando volteretas y saltos, de salto en salto, como un saltamontes, hasta posarse, ¿dónde? Pues en el Circo del Sol. Se plantó en Los Ángeles con un par de maletas y con un par también pasó el casting. 5 años en ese escenario donde pocas veces se pone el sol. Ortzi, campeón, aurrera.
Hortzi, izugarria benetan. Está de verdad muy manido eso de ejemplo de superación. Pero qué forma Hortzi a costa de ir ganando batallas a las lesiones y a las muchas dificultades. Yo no sé si ya ha dado con el límite físico y emocional o aquel chico del estadio sigue intentándolo, pero Hortzi, de verdad, un crack, un crack. Zorionak. Bizitzen ari garen eta bizi izan dugun egungo egoerak markatu egin du eta asko gaina merkataritza txikiaren sektorea. Beren negozioak aldatu direla ikusi dut eta guztiontzat berria eta ezezaguna den egoera batera egokitu behar izan dute. Gure bizitzako esparru askotan eragin du COVID-19 krisiak hala nola erosteko eta konsumitzeko moduan, gure desio eta eskaertan eta lehendik sumatzen ziren joera askotan, besteak beste, eta joera horiek bizkortu egin dira, beste joera batzuk azaleratu egin diren bitartean. Horregatik beharrezkoa iruditzen zaigu egungo egoearen eta etorkizunari aurre egiteko moduari buruzko azterketa bat egitea. Comercio y turismo van de la mano en los departamentos municipales y del Aqua y también en la calle. Por eso la pandemia, el confinamiento, el cierre de Mugas nos ha hecho tanto daño. Sin turismo, sin movimiento, sin esos flujos de personas, se cortan los engranajes y la rueda se para. Con nosotros esta mañana el consejero de Turismo, Javier Hurtado, Sailburu. Esta iniciativa, mientras llega, les voy contando que esta iniciativa del Urban Commerce surgió en 2006, año en el que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz apostó por organizar un Congreso Internacional de Comercio Urbano con el objetivo de convertir a la ciudad en un lugar de referencia en políticas de revitalización comercial y en el intercambio de experiencias en torno a la modernización y la innovación en el comercio urbano. En ello seguimos. Sailburu, ongi etorri. Egunon, buenos días. Hoy presentamos esta nueva edición del Foro Urban Commerce, un certamen organizado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que cuenta con el apoyo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, porque estamos firmemente convencidos de la necesidad de colaborar y coordinar entre instituciones en eventos como este. Un foro que es necesario siempre, pero que hoy lo es más porque empezamos a salir de una situación de pandemia insólita, que ha modificado muchos de nuestros esquemas y nos hace enfrentarnos a los retos del comercio con una perspectiva diferente. No podemos decir que muchos de esos retos no existieran ya antes, como el cambio de modelo y de hábitos de consumo, la irrupción de grandes plataformas online o el envejecimiento de nuestro sector. A todos estos retos ya aportamos y seguimos aportando respuestas concretas desde el Gobierno, con programas de apoyo específicos, con iniciativas centradas en la digitalización de nuestro comercio, en la adecuación y ordenación de los escenarios comerciales urbanos y en el impulso del emprendimiento, el relevo generacional o en la puesta en valor de nuestro comercio local. También durante la pandemia, con programas extraordinarios de ayudas directas a aquellos sectores del retail que peor lo han pasado, o con incentivos al consumo local que están teniendo un gran éxito. Me refiero a las sucesivas ediciones del Euskadi Bono Denda, que en su actual convocatoria ha visto cómo se han canjeado en una semana en torno a 200.000 bonos que han inyectado ya 2 millones de euros al pequeño comercio de Euskadi, con un impacto en ventas de 6 millones de euros. Además, este bono es también una muestra de la necesaria colaboración entre administraciones, de la que hablaba al principio, ya que gracias a la suma de ayuntamientos que se han adherido, los comercios de sus localidades podrán recibir un mayor número de bonos. Este es el caso de Vitoria-Gasteiz, el primer municipio en adherirse y que gracias a ello ha sumado 15.000 bonos más para el beneficio de su comercio y su ciudadanía. Y decía que estamos viviendo las consecuencias de la pandemia con nuevos retos, con factores tan importantes en la recuperación económica como la elevación del precio de la energía, derivado principalmente del mercado global gasístico, los problemas de logística de suministros y la escasez derivada de materias primas, así como la falta de personal cualificado en algunos sectores. Son factores que en un futuro no demasiado lejano pueden convertirse en crisis casi continuas.
acrecentadas por el efecto del cambio climático. ¿Y qué podemos hacer? Pues la respuesta es sencilla: prepararnos, innovar y ganar en competitividad. Las administraciones, a través de la gobernanza, utilizando los recursos como palanca de cambio para guiar a sus sectores hacia posiciones más resilientes. El sector, demostrando una vez más su capacidad de adaptación al cambio. Y las personas consumidoras, asumiendo que el modelo de adquisición de bienes y servicios tiene un efecto indudable sobre la sociedad y sobre la vida de pueblos y ciudades, y que en nuestra mano está impulsar un futuro más justo y sostenible. Hoy solo quiero dejar un ejemplo de hacia dónde nos movemos, con un proyecto concreto. El Departamento, en colaboración con el sector comercial, la Administración foral y local de Llodio, estamos desarrollando el programa Berrikusi, del que hoy se hablará en este foro, con relación a la tecnología al servicio de la dinamización comercial urbana. Berrikusi es un proyecto piloto que servirá de experiencia para su implantación en otros municipios. Se trata de una herramienta digital que ha tenido un trabajo previo de diagnóstico tanto de la oferta comercial de la localidad como de la demanda de la ciudadanía de Llodio. Un estudio que no se ha limitado a estos colectivos, sino que ha ido un paso más allá, incorporando al análisis elementos que tienen indudable impacto en el ámbito comercial, como es la distribución de la trama urbana, las fortalezas y recursos que genera el asociacionismo, las actividades sociales o la movilidad. Porque, sin duda, el urbanismo tiene un efecto fundamental en el comercio. Cada vez hay un movimiento más extendido hacia la reconquista del espacio público. Yo soy un defensor de esa reconquista, de la necesidad de reconquistar el espacio público, los espacios urbanos recuperados para las personas. Ciudades más amables, más orientadas a las necesidades de la gente, hacen que sean entornos donde la gente quiera pasar más tiempo. Y eso beneficia al comercio, a la hostelería y a los negocios locales. Ciudades a 30, por ejemplo, la peatonalización de vías o la creación de lugares de socialización como plazas son oportunidades para el comercio de proximidad. Y el proyecto piloto de Berrikusi de Llodio contempla estas variables en la búsqueda de un comercio más competitivo con una mayor dinamización y cohesión social. Los datos demuestran que las medidas de sostenibilidad y la peatonalización de los centros urbanos sirven como efecto llamada para las personas consumidoras, lo que deriva en el enriquecimiento de la zona y el aumento de su rentabilidad. En esencia, se trata de crear espacios urbanos para un comercio humano. Este análisis ha formado parte también del proyecto Berrikusi, que tiene el objetivo de promover la reactivación de las economías locales a través de la dinamización y la actualización de todas sus actividades: comercio, hostelería, servicios, turismo, ocio, cultura y deporte. Pero, sobre todo, Berrikusi es un modo de reconectar a las personas con el lugar en el que viven, para que lo redescubran y lo disfruten de una manera conveniente, en la que todos salimos ganando. Este programa digital Berrikusi está, además, destinado a ser el alma del comercio, un lugar en el que la persona consumidora encontrará información de los establecimientos, de empleo, planes, actividades, horarios de interés, sorteos. Berrikusi, además, utilizará las interacciones y aprenderá del uso que hagan de ella los comerciantes y las personas usuarias, y se convertirá de esta manera en un elemento dinamizador útil y proactivo, que será imprescindible en nuestros pueblos para el impulso del comercio cercano, preparado y competitivo. Porque creemos en nuestro comercio local y de proximidad, y no vamos a dejar de trabajar en coordinación con otras administraciones y, por supuesto, con el sector, para dotarle de herramientas que aseguren su futuro. Eskerrik asko. Muchas gracias. Esker mila, sailburu jauna. Jarraian, Maider Etxebarria gurekin. Maider es la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento gasteiztarra. Concejala, se lo voy contando mientras sube, siempre pegados a la actualidad. Estamos, como acaba de explicarnos el consejero, estamos en plena campaña bonodenda con cientos de comercios alaveses adheridos a los descuentos. Maider, yo no sé, no me voy a atrever a decírselo cantando, pero ¿cómo hemos cambiado? Eso tendría que decir, ¿cómo hemos cambiado? Porque antes, Maider, decíamos, vamos de compras, vamos a ver escaparates, vamos a pasear por Vitoria, por el centro, etcétera. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a una hora concreta
a un lugar concreto, con una talla que ya sabemos, con un precio que ya hemos visto, que van por ahí los tiros. Adelante, Maider, un saludo, encantada, bienvenida. Adelante, adelante. Bien. Pues sí, buenos días. Como bien decía Chus, antes ha cambiado bastante la expresión, ¿no? Antes decíamos, o al menos yo decía, ir de tiendas, o ir de compras, o ir de escaparates. Ahora lo que decimos es que vamos a comprar algo. Entonces, del ir de tiendas a ir a comprar algo, pues efectivamente han cambiado las costumbres, porque estamos metidos en unos nuevos hábitos, en unas nuevas costumbres, y todo debido a esto. A cualquier canal digital. Todos tenemos en casa un móvil, un iPad, un ordenador sobre el cual ya tenemos ahí lo que es el escaparate. Es el escaparate del siglo XXI. Y, lógicamente, el problema, y está bien, pero el problema radica cuando aquí empezamos la compra y aquí acabamos la compra, ¿no? De una manera online, sobre todo en plataformas internacionales. Ahí está uno de los grandes problemas y es por eso que es indispensable este foro de Urban Commerce, que va a afrontar, vamos a hablar y a debatir sobre los retos de futuro que tenemos en torno, sobre todo, a la digitalización. En principio, bueno, he comenzado ya el discurso sin daros la bienvenida. Muchísimas gracias por haber venido. Encantada de estar aquí de una manera, por fin, presencial. Gracias a la colaboración y la participación también de nuestro querido consejero Javier Hurtado, nuestra directora Elena Pérez, porque de esta manera podemos consensuar estrategias de la mano también del sector. Así que, y nada, y bienvenidas también a todas aquellas comunidades, un montón de comunidades que habéis venido a acompañarnos. En efecto, una de las bases sobre la que vamos a versar toda la nueva estrategia del presupuesto para el año que viene, para el 2022, se va a basar fuertemente en la digitalización, porque el comercio tradicional está asistiendo a numerosos inconvenientes, ¿no? Entre ellos, pues, por ejemplo, la modernización del modo de pago, pero también tenemos muchos más inconvenientes, como puede ser, también se pueden ver como ventajas en algunos casos, como es el tema de la digitalización, porque atacamos a nuevos nichos de mercado que antes no eran posibles. Pero hay inconvenientes, por ejemplo, como el crecimiento demográfico, ¿no? Los cambios demográficos, que hay muchísima gente, al menos en Vitoria, que se ha ido a vivir a los barrios, con lo cual el comercio tradicional local del centro queda un poco más desamparado. O el mismo relevo generacional, que ahora mismo es muy difícil que una persona quiera quedarse con el negocio de otra persona que lo ha llevado a alguien de toda la vida. También tenemos la gran incertidumbre con la llegada de las cadenas, de las multinacionales, que hace que el comercio local tradicional se quede algo más pequeño. Y, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, con la que estaba cayendo, nos vino a atacar esta pandemia internacional, a la cual muchos de los comercios de Vitoria han sabido afrontarlo con mucha profesionalidad, y es lo que nos queda, ayudarles desde las instituciones, desde las asociaciones, para que puedan seguir arreando para adelante y pelear contra la que está cayendo. Es una situación muy complicada. Yo os puedo decir lo que desde el Ayuntamiento estamos realizando. Es una estrategia interdepartamental dentro del propio departamento, que tenemos promoción económica, turismo, comercio, empleo, formación. Vamos a hacer una gran sinergia de todas las acciones y, por ejemplo, pues mencionaría 3 grandes bloques. Uno es las convocatorias de ayudas que, vinculándonos siempre con lo que nos dice el sector, vamos a establecer las convocatorias de ayudas siempre que así lo demande el sector. Un año es por un lado, otro año es las diferentes inversiones sobre las que vamos a versar todas estas convocatorias. Luego tenemos, como tenemos dentro del departamento también formación, estamos realizando fuertes campañas de formación. El año pasado lo utilizamos todo a través del canal online. Vamos a volver ya con fuerza con el tema presencial, combinándolo con lo online, por supuesto.
y la dinamización que hacemos conjuntamente con todas aquellas asociaciones de comercio del sector, elaborando y diseñando acciones en la ciudad que puedan dinamizar la vida social, la vida cultural y, por supuesto, y es muy importante para nosotros, la buena coordinación que tenemos desde el Departamento con la Diputación Foral de Álava, con Cristina González y con el consejero Javier Hurtado de Gobierno Vasco para canalizar entre todos una serie de acciones conjuntas como puede ser, y en este caso me gustaría dar las gracias al consejero por el sistema de bonos comercio que también está funcionando en muchos comercios en Vitoria. Sé que para el pasado puente ya estaban agotados, así que gracias por estas iniciativas a las que nos sumamos como primer ayuntamiento del País Vasco y que vamos a seguir trabajando con vosotros. Seguiremos trabajando también desde la parte turística por intentar traer cuantos más congresos, eventos, jornadas profesionales posibles. Y, como no podía ser de otra manera, y también lo ha dicho nuestro consejero, todas aquellas reformas del espacio público son muy importantes para que el peatón, para que los ciudadanos y ciudadanas nos sintamos a gusto en la ciudad y tengamos ganas de salir, de socializar. Bueno, pues el espacio público es lo que tiene, reformar las calles, hacerlas más amables, digamos. Así que estas son las bases sobre las que se va a versar el presupuesto 2022, sobre lo que vamos a ir realizando, tanto a nivel interinstitucional como con la colaboración de las diferentes asociaciones, los convenios que tenemos. Pero no me quiero ir de aquí sin dejar también claro una idea que no me cansaré de decirla una y otra vez, que es fundamental entre todos concienciar a las personas consumidoras, a todas aquellas personas que reclaman, porque todos estamos reclamando, que siga manteniéndose en pie el comercio tradicional local porque es fundamental para la vida de las ciudades. Pero lo que no podemos hacer es estar en casa calentitos dándole al clic de comprar en plataformas internacionales que no tributan aquí. Así que es necesario concienciar a las personas porque somos nosotras las que tenemos el poder de comprar, pero también la responsabilidad de cuidar a todas aquellas personas que trabajan en nuestros negocios tradicionales locales. Así que nada, sin más, que disfrutemos mucho, que aprendamos mucho en esta jornada y bienvenidos a Vitoria. Eskerrik asko. Bueno, se refería Maider al relevo generacional y no me resisto a contarles y agradecer a una tienda centenaria de Vitoria, a Cacharritos Fernández de Jauregui, que nos haya prestado esta placa en la que el abuelo de Marta, de la actual regente de esta tienda, me contaba que cada vez que alguien llegaba a la tienda y decía, bueno, pues ya me hará un descuentillo, señalaba el cartel. Precio fijo. Gracias a los comercios centenarios y a los comercios vitorianos. Bueno, pues así